quiero yo en español poder compartirles el mensaje para que podamos escuchar todo lo que él dijo con comprensión completa. A veces yo tengo que escuchar el mensaje en inglés del pastor 3 veces en YouTube para poder entender todo. Es tan profundo, es tan grande, es tan increíble lo que comparte. Y él habla con tantas palabras en tan poco tiempo. En 40 minutos, él dice lo que a nosotros nos tarda 1:30, lo doble. Entonces, yo no voy a echar nada a mi cosecha. Mi sentir hoy es de sentirme tan inadecuado, insignificante delante de Dios, y siento que lo que hizo para establecer la dirección y el corazón para todo este año, y hablando con Juan, o sea, sintió lo mismo de compartir este mensaje. Entonces yo nomás voy a leer. Estas palabras no son mías. Yo no voy a echar nada a mi cosecha, solamente les voy a leer lo que el pastor compartió. Un famoso entrenador de béisbol intentaba motivar a sus jugadores para un partido importante, así que les contó una historia cuando él jugaba en la universidad. Durante toda su carrera universitaria no había logrado batear un jonrón, pero llegó la última temporada y finalmente conectó la pelota y salió del campo. Recorrió las bases y llegó al plato con gran euforia, pero para su sorpresa y decepción, el lanzador le pidió al árbitro que le pasara la pelota y luego la lanzó a primera base, y el jugador de primera base tocó la base. El árbitro gritó fuera. Después de contar esa historia, dijo a su equipo: caballeros, si no llegan a primera base, no importa nada lo que hagas después. Y hablamos nosotros en nuestra iglesia del discipulado y los 4 objetivos y las metas bíblicas, que no solo se trata de pasar 16 lecciones, es la enseñanza, es la vida de Cristo para poder adorar a Dios y obedecerle en todo, estableciéndonos en la palabra de Dios, el compañerismo y la estructura de la iglesia y el ministerio con nosotros, pero ni siquiera esa es la primera base. Hace un año, dijo el pastor, hablamos de por qué Dios nos trasladó a estas instalaciones con 3 veces más espacio para el ministerio. Y les mostramos que era porque tenemos una comprensión de la autoridad bíblica que nos permite inculcar a sus hijos el valor de las virtudes bíblicas, que no se les enseña el carácter como parte de su currículo principal en la escuela. Así que si no vienen aquí, si no vienen y traen a su familia a la casa de Dios, no lo van a recibir en la escuela ni en ninguna red social, todo lo contrario. Pero ni siquiera eso es lo fundamental, ni siquiera eso es primera base. Luego dijo el pastor, hasta en la doctrina musulmana no hay un Dios que te dice que te ama. Está el yihad, la guerra. El budismo, él no dice que te ama, no hay un Dios que te ama, porque ni siquiera hay un Dios, es una religión atea. Solo en el cristianismo tienes un Dios que dice te amo, y el amor de Dios es increíble, pero ni siquiera esa es la primera base. La primera base está en Isaías. Vamos a ver Isaías 33, 5 y 6. Dice: será exaltado Jehová, el cual mora en las alturas, llenó a Sión de juicio y de justicia, y reinarán en tus tiempos la sabiduría y la ciencia, y abundancia de salvación. El temor de Jehová será su tesoro. Y fíjense en el punto y coma en la Reina Valera, 2 puntos en King James, porque la siguiente cláusula responde la pregunta: ¿por qué? ¿Por qué todo esto? ¿Por qué la sabiduría? ¿De dónde viene? Dice en 33:6, el temor de Jehová será su tesoro. Y esa es la tesis para el mensaje de hoy. Hay un tesoro que se obtiene al aprender a temer al Señor. Y ese tesoro abarca el juicio, la justicia, la sabiduría, el conocimiento bíblico, la estabilidad, la firmeza de la salvación. Así que permíteme destacar la característica que más necesitamos hoy, porque Dios sabe que con la marihuana legalizada que provoca psicosis, todo el mundo está más bipolar que nunca. ¿Ven esa palabra? Reinarán. Reinarán. Eso se traduce en el King James estable, estabilidad. En Éxodo, la primera mención, Éxodo 17, la primera mención de esa palabra se traduce en español firmeza. También en otros lugares se traducen verdad y fidelidad.
¿Por qué? Porque todas esas cosas contribuyen a brindarte estabilidad, verdad, fidelidad y constancia en ello. Y el temor del Señor es todo eso y mucho más. Si quieres que Dios mismo se manifieste en tu vida, entonces debes temer a Dios, a su verdad, temer a su fidelidad con constancia. No, a veces sí, a veces no, no sé ustedes, ahora sí, esto es mi cosecha. Yo a veces tengo gran temor de Dios, paso por temporadas en donde la medio pierdo. ¿Les pasa a ustedes? Dice Malaquías, para que sepas, en el contexto hoy, en el texto de hoy, Malaquías 1:2. ¿Cómo sabes si temes a Dios? ¿Qué significa temer a Dios? ¿Cómo puedo saber si lo temo de verdad o nada más lo digo que lo hago? Porque yo puedo decir que hago algo, pero no importa lo que yo pienso, importa lo que Dios piensa. Para responder eso vamos a ir a nuestro texto Malaquías capítulo 1. Porque Dios quiere que sepas cómo Él se siente con respecto a ti y a mí. Dice Malaquías 1:2, yo os he amado, dice Jehová. Lo mismo dice en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, pero no en el tiempo pasado. Amó Dios, te he amado. Y dijisteis, ¿en qué nos amaste? Vean las agallas de estos, el pueblo de Israel ¿y cómo? A ver, muéstramelo. Y eso es lo que tenemos que entender, que a veces nos pasa. Dios dice, yo te he amado. Y nosotros, a ver, demuéstramelo. Yo no veo tu amor ahorita. ¿Por qué me salen estos problemas? ¿Por qué no se arregla esto? Y Dios dice, ok, tienes razón, porque ya te lo demostré en el pasado. Dices que es mi turno actuar, le dices a Dios, pero Dios dice, siempre ha sido tu turno. Así que dado lo que está sucediendo en tu mundo, yo no sé lo que está cada quien pasando, a veces sentimos que no hay la realidad, no hay verdad en lo que Dios dice sobre su amor por mí. ¿Dónde estás, Dios? ¿Por qué dices que me amas si me pasa eso? Pero lo malinterpretamos. Porque la prueba de su amor no se basa en lo que está sucediendo en mi mundo hoy. Se basa en lo que Él hizo en el pasado. Dice Malaquías 1:2, no era Esaú hermano de Jacob, dice Jehová, y amé a Jacob. Dice, ustedes son descendientes de Jacob, no de Esaú. Y Juan 3:16, el versículo que ya mencionamos, el más famoso del mundo, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Amó, tiempo pasado. Entonces dice Dios, tú no sientes mi amor porque no me temes. En base de mi actividad anterior por ti, no me temes. Y no te equivocas. Todas las traducciones modernas están erradas cuando traducen la palabra temor nada más como reverencia. Porque en la Reina Valera se traduce en otros pasajes como debe de ser pavor y terror. Dices, Alan, bueno, eso lo dijo él, aquí lo vamos a aplicar. Dice, Scott, soy un creyente nacido de nuevo en la era de la gracia. ¿Quieres decir que debo temer a Dios? Pues vamos a preguntar a Pablo, quien escribió la doctrina para la iglesia. Cuando habla del tribunal de Cristo para el creyente, noten cómo dice en 2 Corintios 5, 10 y 11, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno, el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres. Scott, a veces predicas un poco duro, esa es mi cosecha ahora aquí, porque quiero persuadirnos, porque tengo temor del Señor y tengo temor de cómo te va a ir en el tribunal de Cristo. Eso debes de filtrar y creer. Si hay algo que a veces te incomoda es porque deseo persuadir a los hombres porque conozco el temor del Señor. Pero Dios les es manifiesto lo que somos. O sea, Él es Él. Yo no te voy a obligar. Porque al final del día, a Dios les manifiesto lo que somos. Y espero que también lo sea vuestras conciencias. Ahora, este no es el terror del infierno para los inconversos. No, eso no es el temor del Señor aquí. Este es el temor del Señor ante el juicio sobre nuestra vida de servicio a Él como hijo de Dios. Según 1 Corintios 3, 12 al 15. Y no hay castigo. El tribunal de Cristo no resulta en castigo, pero sí puede resultar en la vergüenza de no recibir recompensas o perder nuestra herencia. Dice que nadie te quite tu corona. Colosenses 3:24, 2 Juan 8. Dios dice, no puedes hablar de mi temor
si no lo pones en práctica. Entonces, ¿por qué el pueblo de Dios no actúa en armonía con el temor de Dios? Malaquías 1:6 dice, ¿por qué? Oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre. Malaquías 1:11 dice, y en todo lugar se ofrece a mi nombre incienso y ofrenda limpia, porque eso ofrendamos los domingos, porque grande es mi nombre entre las naciones, dice Jehová. Ahora, en los días de Malaquías, cuando los creyentes no tenían una Biblia completa, mucho menos impresa, que pudieran tener personalmente, su mayor objeto de adoración era el nombre de Dios. Pero esto nos lleva al primer punto de hoy. Para los judíos en los días de Malaquías, temer a Dios estaba relacionado con meditar, recordar, reflexionar sobre el nombre de Dios. Pero para nosotros que tenemos las verdaderas palabras de Dios en español, en una Reina Valera 1960, es magnificando la palabra de Dios aún por encima de su nombre, dice Salmo. Salmo 138:2. El nombre de Dios representa su persona, su carácter y su reputación. En el Antiguo Testamento, Dios lo mostró mediante revelación directa, pero los oyentes de Malaquías se enfrentaron 400 años de silencio. Así que hoy solo conoces su nombre gracias a sus verdaderas palabras. Y el símbolo que representa su nombre en esta era de nosotros son las verdaderas palabras de Dios que nos dicen qué, cómo y por qué. Cualquiera puede decir que invoca su nombre, pero ¿sigues a Jesús caminando según el Espíritu Santo? Caminando en su palabra, justificando cada acción con lo que enseña su palabra. Así es como sabes si temes hoy a Dios en tu vida. Y déjame darte la definición que nos dio el pastor. Temer a Dios es conocer el temor de Dios hasta el punto de ajustar tus elecciones y decisiones para glorificar la palabra de Dios. Yo quiero hacer esto, pero me ajusto y decido hacer lo que más gloria va a traer a su palabra en lugar de hacer lo que yo quiero. Es comprender que tu alma tiene un propósito en la eternidad de Dios y que toda esta vida es simplemente para su gloria y para su reino. Esa es la esencia del temer a Dios. Los judíos respetan las palabras, se enfocan casi una reverencia supersticiosa sobre las letras hebreas. Pero los eruditos y críticos textuales de hoy son anarquistas espirituales, corrompen las palabras que recibimos porque no tienen nada con qué reemplazarlas. Creen que la palabra de Dios se perdió irremediablemente desde el principio y les presentan sus conjeturas, no las palabras de Dios. No entienden por qué dice eso, entonces le inventan el significado. Por lo tanto, el evangélico moderno respeta, honra y siente casi una reverencia supersticiosa sobre, es la idea del pasaje, es el mensaje de ese pasaje de la Biblia. ¿Por qué? Porque los críticos textuales han distorsionado las palabras fidedignas. Y para Dios no se trata ni de la letra, ni del mensaje. Dios se centra en sus palabras. Porque sus palabras no son simplemente verdades, no solo contienen afirmaciones verdaderas, su palabra es la verdad misma, según Juan 17:17. Y Cristo es el verbo, la palabra viviente. Eso nos lleva al punto 2. La Biblia es capaz de definir la realidad, incluso cuando trata lo espiritual, lo invisible y lo que no se ve. Así que temer a Dios, magnificar su palabra por encima de todo su nombre siquiera, conlleva dos condiciones. Ahora, el difunto reverendo de Luisiana, Caesar Clark, un pastor de color, dijo: de vez en cuando un predicador tiene que predicar de tal manera que nadie le quiera hablar después. Y dice el pastor Alan: tengan la seguridad de que me estoy predicando a mí mismo antes de predicarles a ustedes. Y todo pastor decimos eso, antes de decirlo a ustedes, estamos predicando nosotros. La palabra de Dios conlleva su persona, su poder y sus atributos. Y Juan está aquí para decir si estas palabras verdaderas de lo que dijo el pastor Alan y no cosecha mía. 2 Corintios 3:6 dice: Dios nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. Ahora, ¿de qué está hablando el nuevo pacto? El Nuevo Testamento.
No de letra, sino del espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Noten que habla de letra. ¿Dónde están las letras? En las palabras. Y si el ministerio de muerte, grabado con letras, está hablando las escrituras de Moisés, en piedras fue con gloria, los 10 mandamientos, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria en su rostro. ¿Cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? O sea, las palabras escritas por el Espíritu Santo. ¿Cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta, y fíjense en esto, es mágico la Biblia, mágica, mirando a cara descubierta como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Cuando lees la palabra te mira en un espejo, pero este es un espejo mágico, porque lo que ves no es el reflejo de ti, es el reflejo de Cristo. Y entre más ves el espejo de la gloria de Cristo, más te cambia a ti a su gloria, más te transforma a su imagen. Y así es como cambiamos nuestra personalidad, nuestro carácter a la semejanza de Cristo, porque la Biblia refleja el carácter de Cristo. Y no solo lo refleja, sino que también tiene el poder de transformarnos a su imagen. Entonces la palabra de Dios, número 1, conlleva su persona, su poder y sus atributos, pero también conlleva su posición, su autoridad y su imagen. De modo que a medida que el Espíritu de Dios desciende y responde a la aplicación de la palabra de Dios, en tu vida eres elevado de un nivel a otro nivel superior de gloria mientras eres transformado a su imagen. Romanos 8:29, Pablo dice que nos predestinó para que fuésemos hechos conformes a la imagen de su Hijo. Y ese es el objetivo del temor de Dios. Eso es lo que el temor de Dios va a producir en ti. Lo fundamental, la base del discipulado. No hay discipulado bíblico. La base de todas las virtudes bíblicas y el carácter semejante al de Cristo es el temor de Dios. Y ese es el tercer punto. Eso es lo que te motiva a medida que la palabra de Dios obra en ti cuando la crees tal como es. La verdad. Como dice Pablo a los tesalonicenses en 1 Tesalonicenses 2:13, recibiste la palabra no como mi palabra, sino la que es en verdad de Dios. Palabra de Dios. Así una fe viva invocará al Espíritu de Dios para que responda con poder creciente con el tiempo. Eso es santificación. Pero temer a Dios significa que actúas conforme a su persona y a su posición para reclamar eso. El problema con el pueblo de Malaquías es que eran unos impostores. Pero temer a Dios te impide usar tu profesión de forma fraudulenta. Podemos ser obreros fraudulentos sin el temor de Dios. Así que considera lo que dice este masquil o salmo de introducción. El Salmo 89, 5 al 7 dice: celebrarán los cielos tus maravillas, oh Jehová, tu verdad también en la congregación de los santos. O sea, los que viven en la tierra son de la congregación de los santos. Porque ¿quién en los cielos se igualará a Jehová? ¿Quién será semejante a Jehová entre los hijos de los potentados? O sea, los hijos angélicos de Dios, según Job 1:6. Dios temible en la gran congregación de los santos, o sea, los que han fallecido, están en el cielo, como dice en Hebreos 12. Dios temible en la congregación de los santos y formidable, una cualidad un poco distinta del temor, formidable sobre todos cuantos están alrededor de él, o sea, en su trono o en su tabernáculo. Eso nos lleva al punto 4, no puedes relacionarte con Dios sin temor, porque de lo contrario no estás reconociendo la distinción divina de Dios. Y ese es el elemento que tanto falta en nuestra actitud, en nuestras emociones, en nuestra apatía, en nuestra empatía y en nuestra motivación. Dios es totalmente diferente a nosotros. Tanto que dice en Isaías 55, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos de los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Por eso la palabra de Dios es verdad. No nuestra visión naturalista de la vida y nuestra lógica humana. Solo temiendo a Dios lo suficiente como para seguir su verdadera palabra con fidelidad y constancia, seremos fieles
a la persona de Dios y su posición excelsa. Y por si acaso lo olvidamos, Malaquías dice en Malaquías 1:14, porque yo soy gran rey. Dice Jehová de los ejércitos, y mi nombre es temible. Inspira temor. Sí, incluye reverencia. Hemos perdido de vista quién es Dios. Su nombre se usa con burla, a la ligera. Dios mío, ¡ay Dios! De forma irreverente. Nadie maldice el nombre de Mahoma. Nadie dice maldita Budá. Y como lo tratamos como un hombre glorificado, nada más, es un hombre glorificado, no hay temor de Dios. Hablando tanto de judíos como gentiles, Pablo dice, porque es verdad, en Romanos 3:18, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Así que el mayor problema que tenemos en el cristianismo hoy en día son los cristianos que no temen a Dios. Y debido a eso, no sentimos el amor de Dios. Y no podemos comunicar su amor a los perdidos. Queremos saber por qué el Espíritu de Dios no responde a las verdaderas palabras de Dios en nuestras vidas. 2 Corintios 7:1 dice, así que amados, puesto que tenemos tales promesas, o sea, las palabras de Dios recibidas en las Escrituras, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. Hay contaminación de espíritu, hermanos. Perfeccionando la santidad, ¿en qué? El temor de Dios. El Espíritu Santo no se junta con gente que le falta respeto y que lo contrista. Oy. Déjame repetir eso. El Espíritu Santo no se junta con gente que le falta respeto, que le contrista. Dios no anda en compañía de aquellos que no le temen. Especialmente aquellos que dicen, yo soy tu hijo y Jesús es mi Señor. Porque esos que son hijos y siervos de Malaquías 1:6, dice, ¿y dónde está mi honor? Así que los lectores de Malaquías hacen la pregunta al final, Malaquías 1:6, ¿en qué hemos deshonrado tu nombre? ¿Qué hemos hecho para faltar el respeto a tu palabra, Dios? Él está hablando a creyentes que llegan a la iglesia el domingo. Malaquías 1:7-9. Él va a contestar. ¿Cómo le faltamos el respeto a su palabra? En que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo. Lo que provoca otra pregunta. Y dijisteis, ¿en qué te hemos deshonrado? Y aquí vemos cómo. En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. Y preguntó el pastor Alan, ¿ni siquiera llegas a la Santa Cena? Y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? ¿Os damos el diezmo de las obras y no de las primicias? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Preséntalo pues a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti o le serás acepto? Dice Jehová de los ejércitos. ¿Crees que el SAT o el IRS acepten que le pagas menos de lo que debes? Ahora pues, orad, y por eso estamos clamando. Orad por el favor de Dios, para que tenga piedad de nosotros. Malaquías dice, eso es lo que me están pidiendo que haga. Sin embargo, pero, y si esa falta de respeto ante el miedo ha sido nuestro método, entonces, ¿cómo podéis agradarle? ¿Cómo podemos agradarle si hacemos estas cosas? Dice Jehová, pues no va a agradar. ¿Por qué? ¿Por qué no? Porque punto número 5, Dios sabe cómo te sientes con respecto a Él. Él sabe si le temes o no por cómo y qué le ofreces. Ir a la iglesia, darle una propina, haciéndole saber cómo se sentían por ver la manera de apoyar a su templo. Cómo ellos apoyaban al templo de Dios era la manera de decir a Dios cómo se sentían. El lugar donde se proclamaba su palabra, su predicación, sus enseñanzas. El lugar que santificaba sus matrimonios y unía a sus familias. Y su actitud es, bueno, al menos di algo. Al menos llegué. Pero no le das simplemente algo a tu rey cuando Él lo ha comprado todo. Así que cuantifiquemos nuestro temor. El temor se debe cuantificar y eso nos lleva al 6º punto. La prueba del discipulado no es lo que dices, sino lo que haces. Esa es la prueba del discipulado, no lo que dices, sino lo que haces. Así que sé si me estás tratando bien
dice Dios, al ver lo bien que tratas a los demás. Si algunos de nosotros trabajáramos para nuestros trabajos de la manera que servimos en la iglesia, ya no se hubieran despedido. Esas son palabras del pastoral. Si no puedes decir amén, dijo él, di ay de mí. Venimos a adorar, servir y aprender cuando hace frío, cuando llueve, después de que nieva, cuando hay buen clima para pescar, ir al lago. Y yo sé que esto no se aplica a ustedes porque aquí están esta mañana, amén. Pero si les preguntan que si yo lo dije, dice el pastor, lo voy a admitir. Sí lo dije. Y como dice muchas veces, lo dije, lo creo y lo represento. Algunos de nosotros decidimos de antemano basarnos en el pronóstico del tiempo 16 horas antes, si vamos a ir a la iglesia o no el siguiente día. Y no quiero a veces, dice él, estacionarme al otro lado y tomar el autobús. Y algunos suenan como Meatloaf. ¿Conocen el cantante Meatloaf de los 80s? Era un gordo con pelo largo. Tenía un canto, dice, I would do anything for love, but I won't do that. Se haría cualquier cosa por amor, pero eso no lo voy a hacer. Ahora, dice, a veces necesito un DJ para mostrarles, para que me agarren la onda. Cuando tu meteorólogo favorito, dice el pastor, el sábado a las 5 p.m. dice que el tiempo va a estar malo, el domingo a las 9 de la mañana. Cuando vas al trabajo, ¿qué haces? Escuchas el pronóstico y ¿qué haces? Haces ajustes por tu jefe. Sales un poco antes. Planificas una mejor ruta. ¿Por qué? Porque tu jefe te paga el sueldo. Pero no importa que Dios tenga tu vida en sus manos. Muchas veces solo hacemos ajustes por nuestro jefe, no por Dios. Y vamos a llegar al trabajo porque lo valoras, lo valoramos. Así que no se trata de estar en la iglesia cada vez que abren las puertas, se trata de cómo te sientes con respecto a la adoración, el servicio, el aprendizaje. Y si quieres que tus hijos temen a Dios o que sean un fracaso espiritual. ¿Por qué Nick Reiner mató a sus padres? Porque 1 Reyes 1:6 dice la falta de temor de Dios. Y aún las papas a la francesa de McDonald's, tú devuelves la cajita si no están calientes. Y sin embargo nosotros no tememos a Dios con lo que le damos. Nunca llegamos tarde al trabajo, pero a veces llegamos justo para el sermón. Llegamos a tiempo a nuestras citas, pero ¿dónde está el temor a Dios? ¿Es esa nuestra forma de vida? ¿Ese es un nuevo año, pero lo será de verdad nuevo? ¿O le vamos a seguir igual? Malaquías 1:10. ¿Quién también hay de vosotros que cierre las puertas o alumbre mi altar de balde? O sea, yo sé por qué las iglesias, dice el pastor, cierran sus puertas. Yo no tengo complacencia en vosotros, dice Jehová de los ejércitos, ni de vuestras manos aceptaré ofrenda. En otras palabras, no están dispuestos a trabajar si piensas que no se compensa, dice él. Incluso lo que hacemos está mal por nuestros motivos y métodos. Nuestra actitud y acciones demuestran que no me temes, dice Dios. Porque si de verdad tuvieras miedo a hacer las cosas mal, harías lo correcto. Versículo 11, Malaquías 1:11, porque desde donde sale el sol, desde donde el sol nace, hasta donde se pone, es grande mi nombre entre las naciones. Y en todo lugar se ofrece a mi nombre incienso y ofrenda limpia, porque grande es mi nombre entre las naciones, dice Jehová de los ejércitos. Y eso nos lleva al último punto de esta mañana. Si no lo haces, y Juan lo citó la semana pasada, si no lo haces de manera excelente, entonces no lo haces para Dios. Si no engrandecemos su nombre, su fama, su palabra, especialmente entre nuestra propia familia y los que no conocen de Cristo, ¿acaso no venimos a cantar y darle grandes alabanzas? ¿Acaso no venimos a escuchar y aprender su gran palabra? Entonces necesitamos hablar como Nehemías a sus enemigos. Dice Nehemías 6:3, y les envié mensajeros diciendo, yo hago una gran obra, porque es para Dios, un gran Dios. Amén. Y no puedo ir, no puedo.
Hago una gran obra para Dios. No puedo ir porque cesaría la obra dejándola yo para ir a vosotros. Sé como Nehemías, no como un cavernícola. Y esa es su idea para una nueva playera para 2026. Nada más que cavernícola en inglés es con N, para simetría, neandertal. Porque hasta un cavernícola puede hacer esto. Entonces, ¿por qué debería cesar esta obra? ¿Por qué debería cesar nuestro trabajo? ¿Por qué deberíamos de cesar con Aguana, cesar con avanzar en el discipulado? ¿Por qué deberíamos frenarnos o atarnos? Esta Biblia es la palabra de un gran rey. Él es un gran rey, dice el versículo 14, y podemos esperar grandes cosas de nuestro gran rey. ¿No? Malaquías 1:12. Y vosotros lo habéis profanado, mi nombre, mi palabra, mi persona, mi honor, cuando decís, inmunda es la mesa de Jehová. Y cuando decís que su alimento es despreciable. Ellos están tratando lo sagrado con desprecio, como si no fuera especial. Es mi pan, de mi palabra, lo que les doy para alimentarlos y hacerlos crecer en la fe, lo normalizan. Le resten la importancia. Lo convierten en palabra de hombre común, no en palabras divinas recibidas. El fruto de la evangelización y el discipulado, evangelismo, como quiera. El discipulado, restándole importancia. No lo ven ellos, ni lo tratan como lo que es, porque no me temen, dice Dios. Malaquías 1:13, habéis además dicho, oh, qué fastidio es esto. Me canso siempre ahí. Somos los mismos, he escuchado todo mi ministerio, somos los mismos siempre. Y me despreciáis, dice Jehová, oh, qué fastidio. Y trajisteis lo hurtado, cojo, enfermo, y presentasteis ofrenda. ¿Aceptaré yo esto de vuestra mano? Hermanos, nuestras recompensas no son aquí y ahora, porque todavía no es el milenio. Tenemos que estar de lleno entregados, de manera totalmente entregados a servir a Dios ahorita. No le des lo que le sobra de tu tiempo, no le des lo que sobra de tu servicio, no le des el dinero que te sobra. Y luego decir que estás respondiendo a un Jesús que te amó y dio toda su vida por nosotros. Un temor de Dios es lo que nos trae la motivación. Versículo 14, maldito el que engaña, el que teniendo machos en su rebaño promete y sacrifica a Jehová lo dañado. Porque yo soy gran rey, dice Jehová de los ejércitos, y mi nombre es temible entre las naciones. Es el rey del cielo, como dice Daniel 4. Establece las autoridades, dice Romanos 13. Él regresará como rey de reyes y señor de señores, dice Apocalipsis 19, para reinar sobre toda tierra, dice Zacarías 14. Será un monarca absoluto, con poder absoluto para el bien, dice Apocalipsis 19. Y nosotros venimos en nuestra estantería, o tenemos en nuestra estantería una Biblia Reina Valera con sus palabras en español y buscamos una versión corrupta que no contiene sus palabras. Nuestro gran rey puede atravesar los objetos sólidos, puede volverse visible o invisible a voluntad, puede viajar a la velocidad del pensamiento. Su propia palabra mantiene unido nuestro universo y no puede ser asesinado porque Él venció la muerte. Ese es mi rey. ¿No? Puedo cantar su alabanza, quiero escuchar su sermón. No voy a profanar su templo, su mesa, ni su servicio porque le temo. Ningún domingo es rutinario, no. Ninguna oportunidad de servicio es insignificante. Tenemos muchos niños que vienen y muchas maneras de criarlos bien y con rectitud, porque cuando Él es mi rey, yo quiero que lo conozcan. Quiero terminar con esta historia que nos contó el pastor. Había una chica que nunca presentaba a su madre a nadie. No la presentaba en la escuela ni llevaba a sus amigos a casa. Y la razón era que su madre había sufrido una herida años antes y ahora tenía una cicatriz bien fea en todo el lado de su cara. Y la chica nunca le dijo nada a su madre. Simplemente pues, no llevaba a sus amigos a casa, ni llevaba a su madre ni a la escuela. Entonces su madre le preguntó un día, ¿por qué nunca traes a tus amigos a mi casa, a nuestra casa? ¿Por qué nunca me invitas a la escuela? ¿Por qué nunca me llevas a ninguna parte contigo? A lo que la hija respondió, mamá, es por esa cicatriz. Se van a fijar tanto en la cicatriz que me va a dar vergüenza.
La madre rompió a llorar. Dijo, oh cariño, siéntate. Cuando era sola una bebé, yo estaba trabajando en el jardín. Al regresar a la casa vi que estaba en llamas. Y lo único en lo que podía pensar era mi bebé dentro. Entré corriendo, antes incluso de llamar a nadie. Te saqué de la cuna, me dirigí hacia la puerta, pero algo del techo se derrumbó y cayó sobre este lado de mi cuerpo. Y mientras caía al suelo contigo en mis brazos, te empujé hacia afuera por la puerta para que no te quedaras atrapada ni te golpeara el techo al derrumbarse. Y mientras yo yacía ahí con ese trozo del marco de la puerta ardiendo, tú estabas a salvo afuera. Y sé que no es bonita mi cicatriz, pero sin esta cicatriz, tú no habrías sobrevivido. Incluso a mí me avergüenza esta cicatriz, pero valió la pena por completo. Hoy en día nadie entiende por qué debemos temer a Dios, pero puedes temer a Dios si no te avergüenzas de las cicatrices de sus manos. Tú puedes temer a Dios si no te avergüenzas de las cicatrices en sus pies. Tú puedes temer a Dios si no te avergüenzas de la herida de su costado. No maldigas a tu familia al no temer a Dios. Isaías dice que el temor del Señor es la clave del tesoro. Es el fundamento de la estabilidad y firmeza para tu vida. Dios merece tu atención plena, tu respeto reverente, porque Él es digno. Él es digno. Y debe ser adorado, debe ser alabado, debe ser glorificado, porque es un Dios poderoso y un gran rey. Él es digno. Es el bálsamo en Galaad, la rosa de Sarón. Incluso te amó porque es digno. Y todo esto es para ti, para asegurar el propósito de tu alma en su eternidad. Y hoy el mismo Rey con las cicatrices te ofrece vida eterna si puedes creer en Él. Orarás y recibirás a Cristo esta mañana. Jesús no necesita tu vida, pero tú sí necesitas la de Él. Simplemente necesitas el don gratuito de su gracia, de la obra consumada de Cristo en la cruz, que te otorga su justicia. Entonces, si pueden cerrar sus ojos en este momento, simplemente ora y dice, Señor, estoy perdido. No puedo salvarme a mí mismo, necesito que tú me salves. Moriste por mis pecados para salvarme, así que Jesús, confío en ti ahora mismo para vida eterna. Orarás así. Dirás, Dios, yo sé que merezco el infierno. He pecado, he hecho lo malo, pero yo no quiero ir ahí. Gracias por mandar a tu Hijo a morir en la cruz y pagar mi deuda. Acepto esa sustitución. Cristo, en este momento abro mi corazón, las puertas de mi corazón y te invito, entra a mi vida. Sé mi Salvador, dame tu Espíritu Santo, séllame con vida eterna. Y ahora que soy salvo, ayúdame a vivir en tu temor, adorarte, amarte, obedecerte. Gracias por el regalo de vida eterna, en el nombre de Jesús. Amén. Y así con sus ojos todavía, con esa actitud de oración. Y Señor, di, si soy salvo, dile a Dios, entonces necesito demostrar que te amo mostrando que te temo. Si necesitas ser bautizado, porque eso me arraiga y me fundamenta para el futuro, viene bautismos el primer domingo de febrero, ven, habla con nosotros. Si necesitas ser discipulado para poder recibir la enseñanza que me va a brindar equilibrio y estabilidad, enseñanza sobre la oración, la palabra del Espíritu Santo, la voluntad de Dios, el mundo perdido, todos los principios bíblicos para poder vivir en victoria esta iglesia, la generosidad, necesitas ser discipulado. Permítenos discipularte. Tal vez necesitas ser miembro para poder servir en algún ministerio. Y bueno, si estás haciendo estas cosas, la pregunta es, ¿estás caminando en Él? Como dice Colosenses 2:6. ¿Estás arraigado y edificado en Él? ¿Estás firme y estable en Él? ¿Estás siendo constante a su verdad y fidelidad? ¿Has sido enseñado y abundas en acción de gracias? Puedes hacerlo. Ese es un mensaje del año nuevo, desafiante, con una solución muy sencilla. Empieza a temer a Dios. Un mensaje desafiante con su propósito clave para el nuevo año. Temamos a Dios juntos y empecemos
clamando a Dios. Clamemos a Dios corporalmente. Padre, termino este tiempo orando y pidiendo que no nos avergoncemos de ti ni de tu palabra. No menospreciemos, no pensemos que, ay, qué fastidio. Sino que haya temor, haya humildad. En una época que trivializa el temor, que dice, no es para tanto, no es tan importante, que veamos el valor y que tengamos el valor para responder hoy completamente con humildad. Por favor, Dios, ayúdanos a humillarnos y arrodillarnos ante ti. Lo pido en nombre de Cristo Jesús. Amén.